Noviembre de 2006. Reynosa, Tamaulipas. Una ciudad fronteriza donde la noche tenía dueños y el silencio era, a menudo, la única garantía de supervivencia. En aquel entonces, el noreste de México no era una zona de guerra declarada oficialmente, pero la atmósfera que se respiraba en las calles contaba una historia diferente. Según reportes periodísticos de la época y análisis de seguridad posteriores, la plaza vivía una tensión latente, disputada y vigilada bajo códigos no escritos que la población había aprendido a obedecer. A este escenario, complejo y volátil, llegó uno de los ídolos más grandes del momento: Valentín Elizalde Valencia, el Gallo de Oro. Su presencia en la Expoferia de Reynosa prometía ser el evento del año. Miles de personas abarrotaban el palenque, buscando un escape, una noche de fiesta en medio de la incertidumbre cotidiana. Para el público, era una celebración. Para los encargados de la seguridad y quienes conocían el subsuelo de la ciudad, la visita de un artista tan identificado con la cultura sinaloense a un territorio bajo control del Cártel del Golfo y sus estructuras armadas, históricamente enfrentadas a organizaciones rivales, generaba, cuando menos, inquietud. Sin embargo, Valentín llegó, con su carisma intacto y esa confianza que, según quienes lo conocieron, a veces rozaba la temeridad. No sabía que estaba entrando en las últimas horas de su vida. Para entender por qué la muerte de Valentín impactó tanto, primero hay que entender su vida. No era un artista prefabricado. Valentín cargaba con una herencia pesada y trágica. Era hijo de Lalo el Gallo Elizalde, un pionero de la música norteña que también falleció de manera prematura en un accidente automovilístico en 1992, en Villa Juárez. Valentín tomó la estafeta. No tenía la voz más técnica, ni la afinación perfecta de los conservatorios, y él mismo lo reconocía en entrevistas. Pero tenía algo que no se compra: conexión. Su estilo desafinado pero auténtico, su cercanía con la gente del pueblo y sus letras sobre amor, desamor y corridos lo catapultaron a la fama a principios de los 2000. Para 2006, Elizalde estaba en la cima, llenaba estadios en México y Estados Unidos. Era una figura omnipresente en la radio y la televisión, pero ese ascenso meteórico también lo expuso a una realidad ineludible del género regional en aquella década: la delgada línea que separa al artista del entorno sobre el que canta. Una línea que, en ocasiones, se vuelve invisible. En el repertorio de Elizalde había una canción que marcaría un punto de inflexión, no por su calidad musical, sino por el contexto en el que aterrizó. El tema se titulaba A mis enemigos. La letra, en sí misma, podía interpretarse como una respuesta genérica a la envidia o a los rivales profesionales. Sin embargo, el año 2006 también marcaba el nacimiento de un nuevo campo de batalla: Internet. Según reportes recogidos por medios internacionales como Wired, en diciembre de 2006, meses antes de su presentación en Reynosa, comenzaron a circular en la plataforma YouTube videos no oficiales. Eran montajes realizados por usuarios anónimos que utilizaban el tema A mis enemigos como banda sonora de imágenes de violencia y ejecuciones atribuidas a disputas entre organizaciones criminales. Este fenómeno digital dotó a la canción de un significado mucho más peligroso, ajeno al control directo del cantante. Según diversos estudios sobre narcocultura, no existe constancia documental de que Valentín promoviera, autorizara o respaldara el uso de su música en este tipo de montajes. Sin embargo, la interpretación externa y el contexto terminaron otorgándole a la canción una carga simbólica letal que escapó completamente a su control. La atribución de esos videos a grupos concretos ha sido motivo de debate durante años, y en este documental nos limitamos a lo que está documentado por la prensa internacional de la época. Pero independientemente de la autoría, el efecto fue irreversible. En el imaginario colectivo, y crucialmente en la percepción de los grupos criminales que operaban en Tamaulipas, el tema dejó de ser una simple composición para convertirse en una supuesta afrenta, un narcomensaje sonando en territorio hostil. Aunque nunca hubo una declaración del artista asumiendo esa intención, el contexto había cargado el arma, y Valentín estaba a punto de cantarla en el corazón de Reynosa.
La llegada de Valentín a Reynosa no estaba escrita en piedra, o al menos eso sugieren diversas versiones que han surgido tras la tragedia. Durante años, ha persistido una narrativa en el entorno familiar y mediático que indica que la agenda original del Gallo contemplaba una presentación en Tijuana, una plaza en la otra punta de la frontera. ¿Por qué el cambio? Aquí entramos en el terreno de los testimonios encontrados. Según declaraciones posteriores de familiares, fue Fausto Tano Elizalde, primo y hombre de confianza del cantante, quien habría insistido en tomar la fecha en el Palenque de Reynosa. Tano, quien fungía como una especie de asistente y acompañante perpetuo, ha defendido siempre su gestión, pero este cambio de planes se convertiría, años más tarde, en el centro de agrias disputas y sospechas dentro del clan Elizalde. Lo único verificable es el hecho. Valentín Elizalde canceló otros compromisos o decidió priorizar la oferta en Tamaulipas. Se dice que, a pesar de las advertencias sobre el clima de inseguridad, el cantante se mostró tranquilo. El que nada debe, nada teme. Es una frase que se le atribuye constantemente en los relatos de sus allegados. Esa decisión de presentarse en la boca del lobo selló su destino. La noche del 24 de noviembre, el palenque de la Expoferia estaba a reventar. Valentín subió al escenario con la energía que lo caracterizaba. Las crónicas de los asistentes describen un show vibrante, lleno de alegría. Sin embargo, la leyenda negra de este concierto se ha construido sobre detalles específicos que ocurrieron, o se dice que ocurrieron, durante esas 2 horas. El punto más debatido es la interpretación de "A mis enemigos". Testigos presenciales y reportes de prensa local coinciden en que Valentín cantó el tema. La mitología del caso asegura que abrió y cerró el concierto con ella, un gesto que, en el código no escrito del narcotráfico, podría haberse interpretado como una provocación directa en territorio rival. Existe también la versión persistente de que, a mitad del espectáculo, alguien del público le hizo llegar unas fotografías. Se dice que el semblante de Valentín cambió al verlas, aunque continuó cantando. Nunca se ha confirmado públicamente qué mostraban esas imágenes, o si contenían una amenaza explícita. Lo que sí es un hecho es que el concierto terminó en la madrugada del 25 de noviembre. Valentín se despidió, agradeció a su público y bajó los escalones del escenario por última vez. Eran aproximadamente las 13:00 de la mañana. Valentín, junto a su representante Mario Mendoza Grajeda, su chofer Reinaldo Ballesteros y su primo Tano abordaron una camioneta Suburban negra para retirarse del recinto. Apenas habían avanzado unos 100 metros, alejándose de la multitud que aún salía de la feria. Según los reportes policiales y las crónicas de la época, el ataque ocurrió de forma repentina, sin advertencias previas ni intercambio de palabras. 2 vehículos interceptaron el paso de la camioneta. Según los peritajes y las notas rojas de la época, un comando armado abrió fuego sin mediar palabra. No fue una advertencia, fue una ejecución. La policía recolectaría más tarde decenas de casquillos percutidos en la escena. Los reportes de prensa hablaron del uso de armas de alto poder, citando frecuentemente fusiles de asalto y armas cortas calibre .38 Super. El ataque duró segundos, pero fue devastador. Dentro del vehículo, la vida de Valentín Elizalde se apagó instantáneamente, al igual que las de Mario y Reinaldo. Medios locales reportaron que los cuerpos presentaban disparos a corta distancia, lo que alimentó la versión del tiro de gracia, aunque los dictámenes forenses oficiales no suelen ser públicos en su totalidad para confirmar este detalle con precisión quirúrgica. Increíblemente, hubo un sobreviviente, Tano Elizalde, quien viajaba recostado en el asiento trasero o en el piso del vehículo, según su propia versión para protegerse. Resultó herido pero vivo. Su supervivencia sería, con el paso de los años, otro de los grandes misterios que rodearían la muerte del Gallo de Oro. Tras la masacre, las miradas de las autoridades y de la prensa especializada se dirigieron hacia un solo hombre, Jaime González Durán, conocido como El Hammer. Exmilitar de élite y uno de los fundadores de los Zetas, González Durán era, según los reportes de inteligencia de la época, el jefe de plaza en Reynosa. En una ciudad bajo un control jerárquico tan estricto,
Era inverosímil que una ejecución de alto perfil ocurriera sin su autorización directa. Sobre el móvil del crimen, se han consolidado dos grandes hipótesis, ninguna confirmada en una sentencia judicial específica por este homicidio. La primera, y más difundida, sostiene que la interpretación de "a mis enemigos" fue tomada como una falta de respeto imperdonable por el Hammer, quien sintió que el cártel rival se burlaba en su propia casa. La segunda teoría, citada en diversas crónicas, sugiere un conflicto personal, un coqueteo indebido o una falta de deferencia hacia el capo o sus acompañantes durante el palenque. Pero el misterio no terminó con la detención de el Hammer en 2008. Años después, el caso dio un giro oscuro desde el interior del propio círculo de la víctima. Marisol Castro, ex esposa de Tano Elizalde, hizo declaraciones públicas que sembraron la duda sobre el papel del sobreviviente, señalando supuestas traiciones y envidias. Estas acusaciones desataron una guerra mediática entre Tano y los hermanos de Valentín, dejando al descubierto que, incluso década y media después, la verdad completa sobre lo que pasó esa noche sigue fragmentada entre el dolor y el rencor. El asesinato de Valentín Elizalde marcó un antes y un después en la música regional mexicana. Fue el fin de la inocencia para muchos artistas que, hasta entonces, creían que la fama era un escudo suficiente. Tras esa madrugada en Reynosa, una ola de silencio recorrió los escenarios. Se cancelaron giras y se reescribieron repertorios. El mensaje había sido brutalmente claro: en el nuevo México que se estaba gestando, nadie era intocable. La muerte del Gallo de Oro ocurrió el 25 de noviembre. Apenas una semana después, el 1 de diciembre de 2006, cambiaba el gobierno federal y días más tarde se anunciaba el primer gran despliegue militar en Michoacán. Valentín fue, en retrospectiva, la primera gran víctima mediática de una era de violencia que estaba a punto de estallar con toda su fuerza. Hoy, su tumba en Guasave sigue llena de flores y su música suena más fuerte que nunca. Pero cada vez que se escucha "a mis enemigos", es imposible no recordar que esa melodía no solo cuenta una historia de rivalidad, cuenta la historia de la noche en que la música se cruzó con el plomo y el gallo cantó por última vez. Este caso permanece, como tantos otros en México, en esa zona gris entre la verdad histórica y la leyenda popular. Lo único innegable es que el silencio que cayó sobre Reynosa aquella madrugada no se ha ido del todo. Nos recuerda que, detrás de los ídolos, de las canciones y de los titulares, hay vidas humanas atrapadas en un juego de poder que no perdona errores, ni siquiera los involuntarios. Si valoras este tipo de análisis, donde la prioridad es el rigor documental y el respeto a la historia real por encima del morbo, suscríbete a El Hampa Bruta. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces.